Y creo que el mensaje de hoy es especial para lo que está, el contexto que tenemos ahorita, que pues tenemos que avanzar la iglesia con lo que sea que tengamos. De hecho, pues tenemos mucho más de lo que muchas personas tienen, aún estando aquí afuera, aún teniendo un generador de luz por allá. Si no sabían, de allá viene la luz, por eso no tenemos luz, pero estamos aquí. Entonces, vamos a leer, le pasé los versículos, pero pues creo que no van a estar. Creo que no van a estar. Entonces, vamos a hacerlo como se debe, vamos a leer la Biblia. Como debe ser. Entonces, el mensaje del día de hoy se llama Jesús y la comunión. Cristianismo light. Si me escuchan hasta el fondo, David, ¿me escuchas? ¿Todo bien? Ahorita que le suba, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Entonces, sí, que griten. Nunca se han preguntado, no tiene nada que ver con el mensaje esto. Nunca se han preguntado cómo Jesús le hacía de que eran 5,000 personas, de que es un chorro de gente, no 5,000 personas, pues no había micrófono. Según he leído, no me crean mucho, no tenemos mucha información, pero según lo que he leído es que él daba un mensaje y se lo iban pasando así para atrás, ¿no? De que se lo iban repitiendo, entonces quién sabe al último qué le llegaba, es lo peor del caso. Lo bueno que aquí les va a llegar claro al David, espero que le llegue. Entonces, Jesús y la comunión, cristianismo light. Vamos a ir a 1 Corintios 12, del 12 al 21. Este lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? El subtítulo dice, un cuerpo con muchas partes. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. 1 Corintios 12, del 12 al 21. Voy a poner esto aquí. Entonces, se llama cristianismo, bueno, como que Jesús y la comunión, cristianismo light, porque a lo mejor tú has escuchado mucho esta frase. O sea, hoy en día, en 2024, vivimos un cristianismo light, ¿verdad? O sea, muchos dicen eso, no que yo lo esté afirmando, pero dicen muchas personas eso, sobre todo, pues, personas adultas que vivieron otros tiempos, que se hacían las cosas de forma diferente. Entonces, yo me puse a pensar sobre ¿qué sería un cristianismo light? O sea, ¿cómo se vería? ¿A qué se refieren? Y traté de pensar porque a veces hago eso. Entonces, ¿qué es el cristianismo light? Un producto light es algo que se parece al producto, pero que está diluido o que lo sustituye. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú compras una Coca-Cola y dices, esto parece una Coca-Cola light. Y tú dices, esto parece una Coca-Cola regular, pero no sabe igual, pero se parece. Como que algo está diluido o como que algo sustituyó algo adentro de la Coca-Cola normal para hacer una Coca-Cola light. Entonces, yo me imagino que cuando nosotros nos referimos al cristianismo light, es algo que se parece al cristianismo, pero que no es el cristianismo. O sea, que hay algo como que no cuadra. O sea, se parece, pero hay algo diluido o hay algo que está faltando, hay algo que sustituimos por ahí. Y por eso voy a hablar de la comunión. Porque para determinar esto, lo que pensé yo es que tenemos que ver qué es lo esencial del cristianismo para determinar sus partes. O sea, qué cosas, si quitamos todo, si quitamos micrófonos, luces, así como que, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es el cristianismo? Tenemos que ver cada parte del cristianismo, lo que la Biblia nos enseña,
y poder determinar en qué estamos fallando. Y por eso voy a hablar de la comunión. Ahora, la comunión atraviesa absolutamente todos los ritos o sacramentos o rituales cristianos. O sea, la comunión atraviesa todos los... Si tú te pones a pensar, por ejemplo, un sacramento o un rito cristiano es de alabanza, lo tenemos que hacer en comunión. La oración muchas veces se hace en comunión. Muchas cosas ahorita vamos a ver, pero para no hacerlo largo y ver qué es todo lo que abarca la comunión, voy a dejar 4 preguntas. Entonces, este mensaje vamos a tratar de responder 4 preguntas y que yo deseo que tú te las lleves a casa. Porque si yo te digo así como que algo súper directo, esto es así, como que no nos llevamos nada a casa para meditar y rumiar y pensar. Entonces yo lo que deseo es que tomes estas 4 preguntas y durante la semana las vayas meditando y pensando, y voy a tratar de responderlas, pero me gustaría que tú en tu mente te fueras preguntando qué significan, o sea, cuál es la respuesta a estas 4 preguntas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es la comunión? La comunión es un sacramento cristiano que simboliza la unión espiritual de una persona con Jesús y la comunidad de creyentes. Entonces, la comunión también se le conoce como Eucaristía. O sea, es un principio, la Iglesia Católica lo maneja como Eucaristía. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que hacen? Pues, si tú has ido a una iglesia católica, los que ellos hacen es la santa, como nosotros la Santa Cena, más o menos, algo parecido. O sea, se toman la hostia, vino, como nosotros hemos hecho la Santa Cena aquí, eso es la Eucaristía, o sea, la cena del Señor, algo que Jesús nos instruyó, hagan esto en memoria de mí. Entonces, la comunión se puede ver desde ese lado. Entonces, es la unión espiritual de una persona con Jesús y con la comunidad de creyentes. O sea, no solamente es la unión tuya individual con Jesús, sino es la unión entre nosotros y Jesús. O sea, todos juntos como iglesia con Jesús. Esa es la comunión. Ahora, la comunión precede, o sea, es anterior a muchas cosas cristianas. O sea, por ejemplo, la comunión precede a la Biblia. Porque la Biblia, o sea, como esta Biblia, como tú ya la conocemos, como con el Antiguo y el Nuevo Testamento, se escribió, o sea, se juntó y se canonizó mucho después. O sea, por ejemplo, el primer evangelio, el evangelio de Marcos, se escribió por ahí del 65 al 70 después de Cristo, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Y ahí es cuando se escribió el primer evangelio que nosotros creemos que lo escribió Marcos. Pero en ese entonces el evangelio de Marcos solamente no tenía autor, o sea, se iba pasando esta carta que nosotros conocemos como Marcos, se la iban pasando y por ahí del siglo II, me parece, un obispo dijo, lo escribió Marcos y pues ahora lo conocemos como el Evangelio según San Marcos, que creemos según la tradición que Pedro le dictó a Marcos. Entonces, si se escribió en el 70, por ahí, pues antes de eso no estaba escrito. Entonces, precede a la Biblia la comunión entre los hermanos. Precede a las reuniones en iglesia, por ejemplo. Ellos se reunían en casa, se reunían en otros lugares. Entonces, muchos rituales que nosotros tenemos como cristianos hoy en día son posteriores a la comunión entre los creyentes. ¿Okay? Entonces, la comunión es diferente a una relación. La comunión, para que lo ponga aquí, gracias, para que no se esté volando. La comunión es diferente a una relación. La comunión es compartir una misma vida. Por ejemplo, una relación laboral. Estás en una relación laboral y puedes cortar lazos con esa relación laboral. ¿Okay? O sea, tú puedes terminar con esa relación laboral y no pasa mucho en tu vida. O una amistad. Incluso yo me iría a un noviazgo. Por ejemplo, hay una diferencia entre noviazgo y matrimonio. En el noviazgo tú tienes una relación con esta persona y de hecho en la Biblia no hay muchos como principios para llevar un noviazgo, solamente como que basado en moral cristiana tú más o menos te vas dando idea cómo llevar tu noviazgo, pero no hay reglas específicas de cómo hacerlo, pero sí hay reglas específicas de tu matrimonio. Porque el matrimonio no es una relación, es una comunión, estas dos personas comparten una misma vida y con sus hijos también. La familia no son relaciones solamente familiares, sino que es una comunión porque viven en una misma casa que comparten una misma
vida. Entonces, es diferente a una relación. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Hechos 2:42 al 47. Vamos a leer Hechos 2:42 al 47. Aquí el viento me está mandando Hechos. 42 al 47 dice: los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas, no nomás la cena del Señor, sino entre varias comidas, una de ellas era la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Entonces, hay 3 recuentos, solamente 3 en la Biblia, acerca de cómo eran los primeros cristianos. Uno es este que acabamos de leer. Los otros 2 no los voy a leer, pero te voy a decir dónde están. Entonces, el que leímos es Hechos 2:42-47. Es la primera narración que tenemos de cómo eran los cristianos al principio. La segunda viene en Hechos 4, del 32 al 37. Es algo muy parecido. Si tú lo lees, es muy parecido a este. Y la tercera es Hechos 5, del 12 al 16. Entonces, en estos 3 versículos, partes de la Biblia, podemos ver cómo eran los primeros cristianos. Y lo primero que vemos en los primeros cristianos, y ahí estaba leyendo un libro y dice que lo primero que se conocía de los primeros cristianos es que estaban juntos. O sea, así. O sea, los primeros cristianos se conocían porque eran una comunidad de personas que estaban juntos y que tenían comunión. ¿Ok? Y ahorita que vemos lo del cuerpo, lo primero que leímos de 1 Corintios 12 es que somos un cuerpo, ¿no? Y esto va al mismo ejemplo de la relación con compartir la vida. Por ejemplo, un cuerpo no tiene una relación con la mano, sino que la mano comparte vida con la pierna, con el ojo. ¿Sí me explico? O sea, no es como que yo quiero, hoy la mano no va a trabajar. O sea, no funciona así. O sea, no hay una relación entre las partes del cuerpo. Hay una vida que se comparte entre las partes del cuerpo. O sea, donde tú vayas, es como decían de que... Se me olvidó el dicho, la torre lo tenía en la mente. De que ni modo que me la quite para comer, ¿no? ¿Cómo dicen? Ay, se me olvidó. Pero algo dice antes, pero no me acuerdo cómo. Se me olvidó. Camarón que se duerme nace torcido. ¿Cómo? Entonces, el cuerpo comparte una misma vida. Entonces, por eso Pablo está dando este ejemplo de que somos un cuerpo. No dice que somos una máquina que puede suplir los engranes. No dice que somos otro tipo de comunidad. Dice, somos un cuerpo. O sea, compartes una vida con los demás creyentes. Ahora, ¿cómo el pecado lo que hace es que interrumpe la comunión? ¿Okay? El pecado, tú lo puedes ver como una serie de reglas morales para tener una vida buena, ¿no? Para ser una buena persona. Pero realmente el pecado es una interrupción en una comunión, no en una relación, sino en una comunión. O sea, ese cuerpo que está compartiendo una vida, las personas que están compartiendo una vida, el pecado, por ejemplo, la mentira, si tú estás compartiendo la vida con alguien y hay mentira, rompe o interrumpe la comunión entre esas dos personas. Por ejemplo, el adulterio, ¿no? En el matrimonio, si entra el adulterio como pecado, ¿qué hace? Interrumpe la comunión entre el matrimonio. Y eso pasa en la iglesia, el chisme, por ejemplo. ¿Qué hace? Cuando entra el chisme, interrumpe la comunión entre nosotros, entre los creyentes. Entonces, el pecado se ve así. Me gusta porque un filósofo que se llama Baruch Spinoza, él dice que el pecado no es simplemente qué está bien y qué está mal, sino que, para determinar qué es pecado no es simplemente decir esto está bien y esto está mal, sino que para determinar qué es pecado es aquello que separa un cuerpo. O sea, por ejemplo, el pecado en el cuerpo de Cristo lo que haría es que
Por ejemplo, yo soy una mano y Gio es otra mano. Entonces, lo que haría el pecado es que enfermaría una mano, o sea, la comunión, el lazo que tenemos con el cuerpo, lo enfermaría. O sea, el pecado es más eso que nomás es bien y mal y ya es suficiente. No, sino que es una interrupción en la comunión entre las personas. Es una interrupción en la comunión con Dios también. O sea, hay una interrupción de esa relación, de esa comunión que tenemos con las personas y con Dios. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿por qué debería de importarme la comunión? O sea, ¿por qué yo decidiría tener comunión con otras personas? Ahora, el eje principal o una de las, yo pienso que es el dogma principal de la iglesia es la salvación de las personas. ¿Okay? O sea, lo principal es la salvación. Ya todo lo que viene después son cosas importantes, pero en menor escala. Lo más importante es el sacrificio de Jesús, el perdón de pecados y la salvación. O sea, eso es la base del cristianismo. Es lo más esencial. ¿Qué es el cristianismo? Es el perdón de pecados. Todo lo demás, pues pasa a segundo plano, aunque sea importante. Por ejemplo, la oración, la adoración, todo esto sí es muy importante, pero la base del cristianismo es el perdón de pecados. ¿Ok? O sea, lo otro es importante, pero la base, o sea, lo principal es la adoración y el perdón de pecados. Ahora, ya dijimos qué es el pecado. Viene Jesús y perdona nuestros pecados. Entonces vamos a ver cómo se ve esto relacionado con la comunión. Entonces, el pecado interrumpe la comunión que tengo con las personas y con Dios, ¿ok? Pecado. El sacrificio de Jesús lo que hizo es que reconcilia la comunión con Dios, pero también con las personas. Entonces, el pecado interrumpe, el sacrificio reconcilia la comunión y la resurrección es la comunión. O sea, cuando tú eres alguien que ya resucitó en Jesús, cuando ya fuiste perdonado y aceptaste el sacrificio de Jesús, la resurrección es como se ve la comunión. O sea, vamos a ir a Lucas 24, 30 al 32. Lucas 24, 30 al 32. A ver si me deja esto. Lucas 24. ¿Cómo? ...30 al 32. Entonces dice... Este es Jesús, cuando se van a referirse a Jesús. Dice, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Esta es una de las partes que, no sé, se me hace muy... no sé, me toca el corazón esta parte porque Jesús ya había sido sacrificado, ¿ok? Entonces los discípulos pues estaban bien tristes, se fue Jesús, dijo que iba a resucitar, pero no ha regresado. Entonces dicen que iban de camino a Emaús y se encuentran con un hombre y que empiezan a platicar, ¿no? Y le empiezan a decir que el maestro lo mataron, lo asesinaron y todo eso. Y después de eso, dice que ya se iba a ir este hombre que sabemos que es Jesús. Y le dicen, espérate, no te vayas, vente con nosotros, quédate a acampar con nosotros, vente a comer, y ya luego, ya que amanezca, pues ya te vas. O sea, ahorita es peligroso que te vayas en la noche solo. Y me encanta porque dice que cuando Jesús empezó a partir el pan y empezar a servirles de comida, ellos dijeron, es Jesús. No se dieron cuenta cuando anteriormente les estaba explicando la Biblia. Cuando se dieron cuenta que Jesús resucitó, es cuando Jesús empezó a cenar con ellos. Y así se ve la resurrección de Jesús. No nomás es que entres en razón, que hay una resurrección y que resucitaste y que tus pecados fueron perdonados, sino esta comunión es un resultado de la resurrección de Jesús. Si tú te das cuenta, y esto lo vamos a ver ahorita, pero Jesús se le fue presentando a personas normalmente en comunidad. Hay diferentes relatos de la Biblia, pero hay una parte donde están todos juntos en el templo. Dice que
y la puerta estaba cerrada y Jesús atraviesa la puerta y había varias personas. Se le presenta a personas en comunidad normalmente. De hecho, cuando viene el Espíritu Santo, no se le revela a una persona, sino que dicen que estaban todos juntos. La comunión es lo que trae a evidencia la resurrección de Jesús en nuestras vidas, porque fuimos perdonados por nuestros pecados, aceptamos ese sacrificio y a través de eso el resultado va a ser que estamos en comunión con Dios y con las personas. Entonces, ¿por qué nos debería importar la comunión? Porque es el resultado de Jesús en nuestras vidas, simplemente por eso. La tercera pregunta sería, ¿qué impide en la iglesia la comunión entre las personas? O sea, ¿qué es lo que impide que seamos una comunidad en vez de solamente pues, un grupo de personas que llega y se reúne y escucha y se va? O sea, ¿qué impide que estemos en comunión? Y a través de pues ya llevamos prácticamente 2000 años de cristianismo. Y a través de la historia del cristianismo vemos cómo por ser humanos vamos cambiando el mensaje de Jesús y hay cosas diferentes que van interrumpiendo que seamos una comunidad de personas. De hecho, por ahí por 1500 todo se separó. O sea, todo se separó y se hicieron un chorro de cosas. O sea, cada quien para su lado y ahí se rompió mucho de lo que el cristianismo era. O sea, ya no hubo comunión, ya todos están peleados con todos y hay 800 ramas del cristianismo, ¿no? Pero al principio pues no era así. O sea, vemos que era una comunidad de personas que cenaban juntos, o sea, estaban juntos los primeros cristianos y ahorita ya estamos todos separados, ¿no? Hay una iglesia por allá, mi iglesia por acá, mi religión, mi creencia, mi denominación y todo esto, ¿no? ¿Qué impide en el 2024 que tengamos comunión? Y yo creo que es la cultura individualista en la que vivimos. ¿Okay? ¿Qué es esto? No siempre ha sido así. O sea, tenemos que entender que el sistema individualista en el que vivimos no siempre ha sido así. O sea, a diferentes tiempos de la historia han surgido diferentes formas de socializar entre humanos. Pero hoy en día vivimos en una sociedad de individualismo. ¿Qué pasa? Solamente importo yo. O sea, yo tengo mis propios sueños, mis propias metas. Yo tengo que ver por mí mismo, tengo que trabajar por mí mismo y es suficiente. Somos seres totalmente individualistas. No siempre ha sido así. Antes la gente valoraba mucho más la comunidad, ¿no? O sea, la tribu es lo mejor, la tribu es lo más importante y todo lo que pervierta la tribu, por ejemplo, tenemos que sacarlo. O sea, no existes tú solo, sino que somos todos juntos. Todos existimos juntos. Pero hoy vivimos en una época de hiperindividualismo. ¿Por qué? Y es muy sencillo. Mientras más individuos haya, hay más mercado. O sea, es más fácil venderle cosas a las personas. Por ejemplo, supongamos que está una familia, dos padres y la hija y pues los dos hijos, hijo e hija. Y no están casados todavía. ¿Qué? No están casados. Y los hijos dicen, ya sabes que ya me quiero salir de mi casa. Ya quiero hacer mi propia vida, ya quiero salirme de mi casa. A lo mejor no tiene la necesidad de hacerlo. Obviamente hay muchas circunstancias. Estoy hablando generalmente. Puede haber violencia, puede haber que pues, tus papás sean muy intrusivos en tu vida, tú ya estás grande y todo eso. Pero vamos a suponer que es un ambiente normal. Yo quiero hacer mi vida, quiero salir de mi casa. ¿Qué pasa si el hijo sale de su casa? Va a rentar o a comprar otra casa. Entonces, como tú, la familia de 4, ya la dividiste, la persona ya tiene que comprar o gastar en algo, ¿okay? Tiene que rentar o comprar. ¿Qué va a pasar cuando llegue a su casa? Pues necesito un microondas. O sea, cuando en mi casa, que éramos 4, con un microondas la hacíamos, ahora que yo me independicé, pues tengo que buscar un microondas para mi casa. Entonces ya tienes 2 microondas. Entonces, mientras más dividimos, por ejemplo, en una misma casa antes, pues se tenía una tele, ¿no? Una tele y todos nos juntábamos a ver como los Simpsons. O sea, todos nos juntábamos a ver la tele y veíamos lo mismo y convivíamos y teníamos o sea, pues ni modo, lo que hay, vamos a ver todos y así fue. Entonces convivimos y estamos en una tele. Pero ahora, como es más fácil, pues cada quien tiene su tele, cada quien se va a su cuarto. O sea, en una familia que está unida, hay individuos que cada quien quiere ver lo suyo en su cuarto. Entonces,
Si una familia de 4 tenía una tele y todos se reunían a verla, ahora cada quien tiene que tener su tele, entonces tenemos 4 teles en el cuarto o 3 teles. Entonces ya hay más mercado. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Más o menos? O sea, hay más mercado mientras más separados estemos los unos de los otros. O la ropa, por ejemplo, ya no quiero que me preste ropa, quiero mi propia identidad. Entonces voy a comprarme ropa. Quiero mi propio celular. Entonces, todas estas cosas hacen que haya más mercado, pues, en la sociedad. Entonces, la cultura individualista, pues, está totalmente financiada, pues, por las empresas. Porque sé tú mismo, ¿no? O sea, sé tú mismo, cómprate los pantalones que yo te estoy vendiendo. O sea, eso significa. Si te das cuenta, los anuncios de artículos siempre es, sé tú mismo, compra el nuevo iPhone. O sea, ¿qué tiene que ver eso con ser yo mismo? No sé, pero lo voy a comprar porque me están diciendo yo quiero ser yo mismo. O sea, no quiero ser tú mismo, quiero ser yo mismo. Entonces quiero ser yo mismo. Otra cosa que impide la comunión es algo que está un poquito complicado de explicar y voy a tratar de, o sea, es complicado porque es un término un poquito difícil, pero voy a tratar de explicarlo. Mark Fisher es un escritor que ya falleció y se fue de la luz, pero no importa. Creo que van a escuchar. Puedes agarrar. Mark Fisher es un autor que falleció, creo que fue en el 2007 por ahí. Entonces, él le llama a la sociedad en que tú y yo vivimos, que vivimos en una ontología de negocios, ¿ok? ¿Qué rayos es esta palabra dominguera, ontología? Nunca la había escuchado. Te voy a explicar más o menos qué es. La ontología es lo que estudia, es la ciencia que estudia el ser. O sea, lo que estudia la existencia, la causalidad y la realidad de las cosas. O sea, la ontología estudia qué es el ser humano. Es una pregunta que si tú la ves en muchas partes, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué somos? ¿Qué es el ser humano? Eso es lo que estudia la ontología, ¿ok? La ontología estudia el ser, o sea, definir la existencia y el ser. Está medio abstracto el concepto, pero te voy a dar un ejemplo. Cuando este autor dice que vivimos en una ontología de negocios, se refiere que la existencia, la causa y la realidad y quienes somos es simplemente negocio. O sea, cuando nace una persona, ya es alguien al que le podemos vender cosas. O sea, su único objetivo es consumir. Es un negocio. Esa persona es un negocio para mí. Puede consumir y no solamente eso, sino que conforme vaya creciendo, va a poder trabajar en una empresa como un engrane y va a poder generar productividad. Entonces, este autor dice que vivimos en una sociedad que el ser humano, su único fin es ser rentable. O sea, es ser un negocio, es ser productivo. Eso es lo único que importa. O sea, ¿no te has dado cuenta que cuando no tienes nada que hacer, ponte a orar? No sé si han escuchado. Ponte a orar, ponte a leer la Biblia. No tienes nada que hacer y ya estás de que tengo que hacer algo, tengo que ser productivo. O sea, no puedo estar viendo el techo. Porque eso es lo que nos han inculcado siempre. O sea, el aburrimiento no está permitido. O sea, no puedes aburrirte. Estoy aburrido, me pongo a ver TikTok, me pongo a ver el celular, me pongo a ver YouTube. Algo tengo que hacer, pero tengo que consumir. No puedo existir sin consumir. Entonces, la ontología de negocio se refiere a eso mismo. A que solo existimos para consumir. Gracias. A que solo... Ya me está quedando. ¿Cómo le decía Jesús? No sé. Entonces, solo existimos para consumo. Espero que haya quedado claro. Pero esta forma de ver la vida la traspolamos, o sea, la traemos a la iglesia. Porque somos humanos que vivimos en una sociedad que solamente es consumo. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia y como humanos que viven en esa sociedad, lo que hacemos es que normalmente la iglesia está hecha de personas que lo que nosotros deseamos es que consuman. O sea, necesito que consumas mi producto de iglesia. Necesito que consumas mi prédica. Necesito que consumas todo esto. ¿Eh? Híjole, qué va. Quería escuchar. Entonces, como nosotros somos
personas que viven en esta sociedad que solamente es de consumo, el fin último que nosotros usamos muchas veces es que las personas consuman nuestro producto, y nuestro producto es Jesús. Así de fácil. O sea, queremos que consuman la iglesia. O sea, la iglesia no existe nomás para hacer comunión, sino que existe para que consumas el producto que yo te estoy dando. Quiero números, quiero productividad, quiero más sillas llenas, quiero que traigan más diezmos, más ofrendas. Eso es lo que yo quiero. O sea, nuestro punto final, y no digo que sea aquí, pero, o sea, en general, queremos que se consuma un producto. Entonces, el acto de consumir no forma relaciones pues reales y duraderas. Entonces, como nosotros nomás venimos a consumir muchas veces, pues no tenemos relaciones unos con los otros. O sea, yo vengo, consumí el producto, estoy bien para la semana y me voy a mi casa y es suficiente. O sea, no conozco cómo se llama el de enseguida, no me importa. O sea, el de enseguida, pues, su vida, qué bueno, que se la lleve bien, que Dios lo bendiga, pero es suficiente. Yo ya consumí lo que tenía que consumir y estoy listo para seguir mi semana. Entonces, vemos el cristianismo como una herramienta más en nuestra vida y no como una forma de ser, que es la ontología. O sea, el cristianismo, lo que enseña Jesús, debería ser nuestra existencia, nuestra ser, nuestra realidad. Debe ser lo que eres. Cuando decimos, ¿qué eres? Soy cristiano. Y debería significar que somos todo lo que Jesús enseña. Pero nosotros usamos el cristianismo como un producto más, como una herramienta. Entonces, voy a mi trabajo y me conviene ser cristiano en ese momento. Entonces, saco la herramienta del cristianismo y la uso. Pero ya no me conviene, entonces digo, no soy cristiano, la guardo. En vez de que sea nuestra forma de vivir, de ser lo que somos. Los principios de Jesús es lo que somos. ¿Okay? Entonces, ¿qué impide la comunión entre los creyentes? El individualismo que vivimos hoy en día y que todo es un negocio. O sea, que venimos a consumir y que usamos el cristianismo como una herramienta. Entonces, esa es la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta sería, ¿qué hacer para hacer comunión? ¿Okay? ¿Qué hacer para hacer comunión? Y esto, para hacer este mensaje, agarré una página, o sea, no una página, sino que agarré mi cuaderno, puse ¿qué es la comunión? No usen, o sea, me quité celular, computadora, incluso libros, lo quité todo y dije, me voy a enfrentar a la hoja en blanco. O sea, quiero razonar qué está sucediendo aquí, qué es la comunión, qué está pasando, y me puse a escribir, o sea, así de que me contradecía en la misma oración, así de que, o sea, trataba de llegar a algo. Y dije, ¿para qué? O sea, ¿cómo hago la comunión con las personas? Y Mariana, ¿me puedes ayudar? Por favor, no sé si está prendido. Creo que la tienes que ver. ¿Qué hacer para generar comunión con las personas? O sea, ¿qué elementos prácticos puedo decirle a las personas para que se pueda generar esta comunión? La verdad es que fue un poquito difícil, porque es muy complicado salirnos de esta cultura individualista. O sea, es muy complicado salir. ¿No prendo todavía? Es que como se desconectó y te dije, capaz no prendo. Es muy complicado sacarnos de la mente el individualismo, porque así crecimos. O sea, estamos llenos de esa cultura. Y te voy a decir lo que creo. Y es que creo que formar comunión con las personas probablemente es una de las prácticas más espirituales que podemos hacer. Nos encanta ver la oración como algo espiritual, y sí es. Pero una de las prácticas más espirituales y que podemos ver que el Espíritu Santo está en nosotros es la comunión entre nosotros. O sea, es una de las prácticas más espirituales que podemos hacer. Y llegué a la conclusión de que la forma en que podemos hacer más comunidad
es lo que dice Romanos 12:15. Y es algo que nosotros conocemos mucho. Y es: llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Muchas veces en la iglesia vemos personas llorando y no nos interesa qué está sucediendo. Vemos personas que están triunfando y no nos interesa qué está sucediendo. Y si tú te vas a Romanos 12, puedes ver que lo que está intentando Pablo en todo ese capítulo es como que enseñar qué es lo que debe hacer un creyente. Y en el 15 dice: lloren con los que lloran y rían con los que rían. Gócense con los que están en gozo. Y definitivamente es pues empatía, ¿no? Con las personas. Interésate por lo que otro creyente está sufriendo o está celebrando. Es muy complicado. O sea, no va a llegar el Espíritu Santo a ti y de repente vas a ser súper empático. Vas a decir: ya, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás llorando? Dime, quiero llorar. Y vas a empezar a llorar. No funciona así. Haz una práctica consciente de interesarte por las personas. Haz una práctica consciente de decir: me voy a preocupar por lo que están pasando cada uno. Porque es una de las prácticas más espirituales, y no solamente espirituales, sino es una de las prácticas más esenciales del cristianismo. Vemos desde la primera descripción de los cristianos en Hechos que ellos tenían comunión unos con otros. Y sabes, la Santa Cena, que le llamamos comunión, la Santa Cena cambió de lo que significaba al principio. Porque al principio la Santa Cena no era, escucha bien, porque los historiadores están de acuerdo en que esto era así. La Santa Cena no era recordar el sacrificio de Jesús. No era así. De hecho, los historiadores dicen que la Santa Cena lo hacían muy seguido. O sea, ellos comían todos juntos y normalmente hacían la Cena del Señor casi todos los días, cada vez que se reunían. Y esto cambió a través de que Constantino implementó la religión cristiana como la religión principal del Imperio Romano. Cuando Constantino tomó esta religión cristiana para sus propios beneficios, no porque amaba a Jesús, sino por sus propios beneficios, estableció los ritos y sacramentos cristianos como parte del Imperio Romano. Y cuando esto sucede, ya no eran comunidades que celebraban la Cena del Señor. Tenía que haber un sacerdote o un padre específico que solamente él podía hacer la Cena del Señor. O sea, solamente él podía. Pero esto no era hasta antes de que Constantino pusiera la religión cristiana. Antes de eso, se juntaban en casas y recordaban a Jesús. Y no era para recordar el sacrificio. Dice que era para recordar específicamente a Jesús, a su amigo Jesús, a través de oler lo que Jesús olía, a través de probar lo que Jesús probaba, a través de recordar lo que Jesús hacía. O sea, a través de partir el pan, ellos se acordaban: me acuerdo cuando mi maestro partía el pan y nos lo daba. A través de probar el vino se acordaban: me acuerdo cuando Jesús nos pasaba la copa. A través de la comunidad que formaban de la Cena del Señor, ellos se acordaban: me acuerdo que Jesús hacía esto con nosotros. Y eso cambia el valor, porque no nomás era recuerdo el sacrificio de Jesús, no era así, era recordar a Jesús, su amor, era recordar a Jesús su compañerismo, era recordar a Jesús su amistad, y también era para recordar la resurrección de Jesús, no lo que sufrió en la cruz. Ellos no deseaban tal vez recordar tanto lo que pasó en la cruz, sabían, porque ellos caminaron con Jesús. O sea, ellos eran cercanos a Jesús. Ellos no querían recordar lo horrible de la cruz. Ellos querían recordar que Jesús había resucitado, su amor, y que había estado con ellos. Eso era la Cena del Señor al principio. Y nosotros lo cambiamos todo porque un emperador en algún momento dijo: me conviene para el imperio, y lo usó de una forma terrible. Me conviene que esta religión, porque la puedo manipular, pero ya no van a ser en sus casas, ya no va a haber esa libertad. O sea, ya no lo va a poder hacer cualquiera, tiene que ser bajo lo que yo digo.
Y es cuando empezaron a hacerlo padres y sacerdotes, pero al principio no era así. Entonces, ¿qué hacer para hacer comunión? Conscientemente, interésate por las personas. Llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Porque a través del ejercicio de la comunión podemos experimentar el sacrificio de Jesús y su resurrección. No podemos venir solamente a sentarnos y ya es todo. Un ejercicio del cristiano esencial, no es una opción, ¿ok? Es esencial para el cristiano que entre nosotros tengamos comunión. Es un principio fundamental y no estamos para jugar a ser cristianos. O sea, no estamos para venir y escuchar un mensaje bonito e irnos a nuestra casa y ya cumplimos. No, el cristianismo siempre estuvo para apoyarse unos con nosotros. Si vemos, ellos daban todas sus pertenencias porque no había necesitados. O sea, una de las cosas principales en los cristianos era que nadie necesitaba nada porque los cristianos se apoyaban los unos a los otros. Le faltaba me imagino, bueno, para el uniforme de la escuela. Oye, ya no te falta, somos cristianos, no te falta nada, o sea, yo te voy a apoyar. Te falta para la renta, no te falta, olvídate. O sea, somos cristianos, nos vamos a apoyar. Y de eso se trata el cristianismo. No de crecer para tener mejores cosas, como ahorita estamos al aire libre, ¿no? No se trata para tener un auditorio. O sea, queremos cambiarnos, ¿verdad?, de lugar y tener un mejor lugar. Pero créeme que la comunión entre nosotros es más importante que tener un lugar propio. Porque no va a importar dónde lo hagamos. No va a importar a dónde vayamos. Vamos a estar juntos y eso es lo que importa. Vamos a estar juntos. Si nos tenemos que ir muy lejos o cerca de tu casa o en tu casa, no importa. Vamos a estar juntos. Llegue o no llegue un lugar propio. Vamos a estar juntos. Y ya para terminar, Jesús siempre se encontraba en la comunión entre las personas. Cuando Él resucitó, se encontró en la comunión entre creyentes que estaban juntos. Cuando fue la historia de la mujer que lavó sus pies, estaba en comunión, estaba en la casa con personas. Si tú te das cuenta, nunca mandó a una persona sola, jamás una persona cristiana fue sola, siempre iba con alguien más. Él los envió con otras personas. El perdón de pecados, el perdón de tus pecados no es individual, es en comunión. Algo que dejamos de hacer tú y yo, ¿sabes qué es? Es la confesión. Y en Santiago nos dice, confiesen sus pecados los unos a los otros. A Dios, porque ¿qué hacemos? Tú puedes ir con Dios, tienes acceso libre a Dios y arrepiéntete en tu cuarto y sé libre y Dios te perdona. Pero no, en el principio no les decían eso. Decían, ven, o sea, has pecado, tienes un lugar seguro conmigo. No es, tienes un lugar seguro con Dios en tu casa. Tienes un lugar seguro conmigo, discípulo de Jesús, para confesar tu pecado y te vamos a ayudar. O sea, la confesión de pecados no era ante Dios, era los unos con los otros. Entonces, si tú ves el bautismo, estás viendo la confesión de pecados. El bautismo, uno de los ritos más esenciales del cristianismo. Para empezar, necesitas que alguien te bautice. Entonces ya no eres solo, ¿no? Para empezar, necesitas que alguien te bautice. Y cuando los bautizaban, tú puedes ver lo que hacía Juan el Bautista. Dice que ellos decían en que estaban pecando públicamente. Confesaban sus pecados así de que yo soy un mentiroso, bautízame. ¿Me explico? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué te quieres bautizar? Porque creo en Jesús. Qué bonito. Pero eso no es lo que ellos hacían. Pero nos encanta desligarnos de nuestra responsabilidad. Porque si tú no me confiesas tu pecado, yo no tengo ninguna responsabilidad contigo. Pero en el momento en que tú vienes a mí y me dices, ¿sabes qué? Me estoy batallando con la mentira. Híjole, ya me pusiste una carga. Tengo que orar por ti, tengo que estar contigo, tengo que apoyarte. Tengo que cargar la cruz junto contigo. Y esa es la responsabilidad que tú y yo no queremos tomar muchas veces. Confiésate con Dios, arrepiéntete con Dios y es suficiente. No queremos tomar esa cruz.
y ser cristianos en comunidad. Jesús nos instruyó que la confesión, el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia primera, la cena del Señor, por ejemplo, cuando también dijo, vayan a todas las naciones y prediquen, eran juntos, todos los ritos, rituales, sacramentos, actividades cristianas, todas eran en comunidad. Porque es muy fácil, vete a orar a tu casa y es suficiente. Pero no, imponían manos. Ora tú, Dios te va a sanar, ten fe. Y la fe no era en aquellos tiempos no era tú tienes fe y es suficiente. No, tenemos fe. Tenemos reuniones, cenamos juntos, suplimos necesidades, confesamos nuestros pecados, adoramos a Dios, todo es junto, no son cosas individuales que tenemos que hacer como una familia que tiene una comunión, no una relación que el domingo se acaba, no una relación que el domingo se corta, sino una comunión en la que nos preocupamos los unos por los otros.